Hola chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast desde acá del Polideportivo de Alcorcón. Justo terminado el entrenamiento de hoy. Hoy estamos 26 de agosto, martes 26 de agosto, ya teniendo que prácticamente, bueno, voy caminando ya para el apartamento porque tengo que ir a hacer el entrenamiento de los chicos y demás. Y justamente quería ahora, chicos, comentarles un tema súper interesante que estaba analizando antes y que creo que es necesario llevarlo a ustedes. Chicos, el tema de la alineación con el ser, esa persona que queremos ser, creo de verdad que lo más esencial para obtener los resultados que queremos. Es que, chicos, tienen que probarlo. Cuando se alinean con la persona que quieren ser, yo les he dicho evidentemente que apuntar, que ustedes son los únicos que saben qué persona evidentemente quieren ser, pero que agarres un papel o un lapicero, que apunte a la persona que quiere ser, qué hábitos tiene esta persona, a qué hora se despierta, qué tipo de relaciones tiene, si los amigos le suman para los hábitos o le restan, qué tipo de comida come, cuánto pesa, todo. Cuando lo apuntas y te alineas de verdad, es increíble, chicos, cómo dos cosas. Empiezan a llegar a tu vida puras bendiciones, y eso que les comentaba de la voz, porque es que el estar alineado al final de cuentas es tener esa voz del Espíritu Santo, lo que se menciona en el libro de Piensa y hágase rico, el sexto sentido, que el sexto sentido literal es que tienes una ventaja súper increíble sobre los demás competidores, entre comillas, porque hay una voz que te guía. Es la voz, al final de cuentas, del Espíritu Santo. Recuerda que mientras más alineado estás, al final, más del Espíritu Santo tendrás, más templo del Espíritu Santo vas a ser, ¿verdad? Porque te estás alineando con lo que Dios quiere. Entonces Él mismo te guiará. Como decía Isaías, ¿verdad? Escucharás una voz detrás de tu oído que te dice, por ahí es donde tendrás que ir, literal, eso es lo que se da. Y es súper loco cuando quieres llegar a hacer algo y estás desalineado, cómo te sientes, porque al final ves a los otros, entre comillas, por ejemplo, en el tema del fútbol, competidores, y ves que algunos son mejores, otros son peores. Dices, pero yo en serio podré contra este. Siempre te estás comparando. Cuando estás alineado y de verdad llevas así 8 días, 15 días, por ejemplo, al final sabes que literalmente dentro de ti sabes que no hay nadie que haya puesto más esfuerzo que tú, que no hay nadie que esté más alineado que tú, que no hay nadie que tenga más del Espíritu Santo que tú, y al final simplemente lo sabes y haces tu trabajo y sabes que vas a ganar ya. Es decir, lo sabes antes de que ocurra, como comenta Elia Topuria. Simplemente lo sabes antes de que ocurra. Chicos, y la gente que es que es así, simplemente te alineas y te preguntas a ti mismo que todas estas bendiciones, ¿dónde estuvieron antes de que, dónde han estado en este tiempo? Literal es eso. Te preguntas que todo ese montón de bendiciones y de resultados y de dinero, por ejemplo, que te llega estando alineado durante mucho tiempo, siempre te preguntas que dónde ha estado todo este tiempo. A ese nivel. La gente, chicos, que al final te critica por vivir este camino, porque tienes que tener algo en cuenta. Cuando empiezas a caminar por un camino de fe, por un camino de disciplina, al final a la gente le molesta este tipo de camino de disciplina, porque va en contra del sistema, ¿verdad? Eso ya yo se los he comentado muchísimas veces. Al final, chicos, hay que entender que a ellos no les molesta, al final, ni siquiera no les molesta
tu persona, porque piensa que si dejas de hacer eso que estás haciendo, entonces ya ellos se van a mantener tranquilos. Tampoco les molesta tu situación, ni tampoco tu resultado. Es decir, eso no es lo que a ellos les molesta. A ellos lo que les molesta es la disciplina que tú estás adquiriendo para llegar a ser esa persona, porque aún no lo eres. ¿Ok? Se mencionaba en la Biblia también, al final de cuentas son personas que tienen ojos y no ven, porque ellos creen que las personas tienen que ser, tienen que tener para después ser. Estas personas no han entendido que primero se tiene que ser para después tener. ¿Comprendes? Entonces al final, chicos, cuando te alineas y empiezas a adquirir ese tipo de hack, ese tipo de ventaja sobre las demás personas, no te tiene que molestar cuando se empiecen a reunir en contra de ti, a hablar en contra de ti. Simplemente tienes que seguir tu camino. Es importante entender esto porque al final sí o sí te va a llegar, pero recuerda que al inicio tampoco nosotros tenemos que estar con el síndrome del impostor, que mucha gente que le pasa esto, de que dice, claro, pero es que ahorita no tengo resultados, ¿quién soy yo para hablar de que puedo llegar a ser astronauta? ¿O quién soy yo para hablar de que puedo llegar a ser deportista profesional si al final no lo soy de momento? Es decir, en este plano no lo somos. Claro, chicos, pero hay que recordar algo. Mira, te voy a dejar claro este pensamiento porque es muy normal, yo también lo he tenido. Es el síndrome del impostor al final. ¿Quién soy yo si estas personas al final de cuentas son mejores que yo? Si estas personas al final de cuentas han estado mucho más tiempo entrenando fútbol, ¿quién soy yo para venir a decir que yo merezco serlo y ellas no? Chicos, nosotros, eso se llama síndrome del impostor. Las personas como yo, digamos, que ahora estoy compartiendo esto, que Dios puso en mi corazón, compártelo antes de llegar a ser los que me escuchan a mí y que están compartiendo contenido. Es importante entender esto. Nosotros simplemente somos un mensajero de la verdadera información, ¿ok? Es decir, no importa si nosotros nos grabamos haciendo un video de 30 segundos, si nos grabamos haciendo un video de 1 minuto o un podcast, mostrando nuestro camino hasta llegar a ser. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros somos mensajeros de la verdadera información. Esto que yo estoy aprendiendo, las cosas que tú aprendes, al final es importante compartirlas para ayudar a las otras personas que en el futuro vendrán. ¿Ok? Entonces, no te preocupes por esto, ese pensamiento de claro, pero es que ¿quién soy yo si los otros son? Chicos, al final es nuestro propósito el llegar a compartir para que los que todavía no han nacido y para los que vienen en camino y para los que quieren llegar se motiven con nuestra historia. Simple. Estas personas que hablan, esas personas que critican, tranquilo, de verdad te lo digo así, tranquilo, porque las personas que vibran en envidia, las personas que vibran en burla y demás, no llegan. O sea, tú tranquilo y sigue compartiendo y no los escuches. De verdad, no los escuches. Yo admiro muchísimo a, por ejemplo, Ilia Topuria, porque chicos, Ilia es una persona que hay mucha presión sobre él. Mucha presión. Y cada pelea que viene, el otro le dice que lo va a noquear y él le dice que no, que él sabe que va a ganar y demás. Chicos, eso es una presión increíble en sus hombros, en su cabeza. Pero ¿qué hace él al final? Muchísima más de lo que yo soporto, muchísima más de lo que ustedes, estoy seguro que, soportan de momento. En el futuro estoy seguro que posiblemente llegaremos a soportar presiones similares, no lo sé. Pero al final, fíjate que te estás metiendo en una jaula a pelear con alguien, te estás metiendo en un octágono a pelear con alguien, o sea que al final de ahí puede salir alguien muerto, si te pones a pensar. Son dos hombres metiéndose a pelear, una patada mal dada, un golpe mal dado que puede terminar. Y Ilia siempre
entra con plena confianza de que va a ganar, y las afirmaciones que hace antes de entrar al octágono son increíbles. Que la victoria le pertenece, que no le va a quitar nada a nadie, que todo lo que digan el público, que todo lo que hablen, eso no puede influir en su mente, en su estado emocional, porque sabe que ha entrenado para esto, que no hay nada que pase externo, o sea, que pase en el mundo que pueda afectar su mundo interno, que él es el campeón, que la victoria le pertenece. Es decir, todas estas afirmaciones al final de cuentas mencionan el tipo de mentalidad que tiene un campeón de ese nivel. Imagínate el montón de comentarios, el montón de risas, el montón de pruebas que le ponen las distintas personas, y de verdad la mentalidad que tiene que llegar a tener para no darse por vencido y siempre estar centrado y saber que va a ganar. Eso solo con alineación se puede. Fíjate que es muy interesante ver cómo trabaja Dios en este caso, porque, por ejemplo, Charles Oliveira, que fue la última pelea de Ilia, él es cristiano y demás, y él, bueno, Ilia entra evidentemente con la canción de que soy un hombre muy honrado, no sé qué, del mariachi, no sé cómo es que se llama, ¿verdad? De Antonio Banderas. Y Oliveira entra con música cristiana y demás, ¿verdad? Para llegar a pelear. Chicos, pero al final, como dicen, puede pasar un montón de cosas, pero al final gana Ilia. Es decir, en una película, ¿verdad? Está pasando lo que sea, no sé, pero al final gana Ilia. O sea, literal siempre gana Ilia. ¿Por qué? ¿Por qué gana Ilia? Porque por la alineación que tiene. Y al final la cantidad de el espíritu que logra tener, la cantidad de eso llamado el sexto sentido, que el sexto sentido da una ventaja increíble. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo que Charles Oliveira no sea profesional, ojo, no estoy diciendo jamás eso, pero la mentalidad de Ilia de no fallar nunca al entrenamiento, hacer siempre lo que tiene que hacer, salir a correr siempre cuando tiene que salir a correr, no tomar nunca licor, por ejemplo, que eso comentaba el entrenador de El Gallo, que lo quitó hace poco, el de quitar el licor, que era súper necesario. Todo eso al final, inclusive, aunque Charles Oliveira salga con música cristiana y demás, Dios, es cierto que en el fondo no estoy diciendo que, bueno, ¿cómo te digo? O sea, tiene sus favoritos en el sentido de que la persona que se esfuerza más, que deja más de verdad de sí, antes de la pelea, antes del partido, antes de lo que sea, es la persona que va a llegar a triunfar. Es súper impresionante, por más que la otra persona al final ore antes de entrar. Yo soy muy cristiano, claro, pero es que yo pienso que Dios puede pensar, ¿verdad? Arriba, es que no pusiste la misma cantidad de trabajo que puso la otra persona. Al final de cuentas, como te digo, o sea, las leyes son las leyes universales son las leyes universales, entonces no se pueden alterar en ese caso. Gana quien más trabajo puso y quien más alineado está. Ok, recuerda que en el podcast pasado o antepasado hablé de esto, del estado de alineación. Es esto justamente, el no fallarte a ti mismo y el cumplir todo lo que tienes que cumplir. Ahí entras en un estado, chicos, que nadie te mueve. O sea, literal, que nadie te mueve. Quería ahondar más sobre este tema, ampliar más sobre este tema, porque cuando de verdad vives ahí la cantidad del tiempo necesaria, es cuando viene esa pregunta, ¿verdad? Que comentaban, que te preguntas que dónde estuvo todo este montón de bendiciones en todo este tiempo antes de que llegaran. Siempre estuvo ahí, siempre estuvo pasando de la tercera a la primera dimensión, siempre estuvo en ese plano.
pasando. Lo único que necesitaba era el tiempo necesario para que pasara. Lo único que se necesitaba era el tiempo en ese estado de alineación. Y por eso no puedes estar en el bucle de estar entrando, saliendo, porque nunca lo llegarás a materializar. Justamente es esto. Es tener la certeza absoluta y mantenerte ahí. De verdad que sí. Justamente, chicos, esto era lo que quería comentarles. Ahora les quería también decir algo súper loco que pasó. Para los que están aquí, llevan tiempo escuchando el podcast y demás, les quería dar una noticia que a mí honestamente me impactó y que bueno, a ustedes los mantengo bastante informados con respecto a esto. En el tiempo del verano, ¿verdad? Me he intentado mantener alineado. Cuando vives de verdad de esa forma, intentando seguir los caminos de Dios y no los de tu propia mente, los de tu propio corazón, es interesante porque Dios siempre abre al final camino donde a Él mejor le parezca, ¿verdad? Y literalmente hace nada fui a entrenar bueno, ustedes ya saben lo que pasó con Villa del Prado, ¿verdad? Toda la cuestión. Ahí Miguel, el representante de Miami, estuvo viendo ver dónde podía entrar yo a jugar a algún club que no retuviera mi ficha, porque lo que pasa es que los clubes cuando entras te agarran y te dejan ahí literalmente, ya me perteneces y no te dejo salir hasta que se termine la temporada. Eso no me servía, porque ya ustedes saben a dónde quería ir yo, ¿verdad? Y fue a entrenar con el del Torrejón ayer. Y chicos, increíblemente me mencionaron sobre el tema de una ficha. Así que, bueno, ahí los tendré informados. Pero fíjate qué curioso esto, porque es súper diferente cuando intentamos hacer la voluntad de lo que nosotros queremos. Claro, pero es que esto es preferente, es más alta la categoría. Y al final hacer lo que nuestra propia mente quiere y comparándose a vivir con fe y con los caminos que el Espíritu Santo le pone a uno, le dice, y uno simplemente sigue y si Dios me dice me pongo acá, ¿verdad? Literal. Entonces, bueno, ahí se mencionó de esa ficha con el D. Vamos a ver qué pasa, les estaré informando, chicos. Tras de eso, yo estoy ahora entrenando como auxiliar, como por así decirlo, segundo entrenador con el C. Entonces, bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Pero les quería comentar esto. Al final, todo este tiempo, o sea, te preguntas esto: ¿dónde estuvieron todo ese montón de milagros todo este tiempo, verdad? Y al final, como me dice mi mamá, que estaba hablando con ella antes, que cuando se abre una puerta, se suelen abrir muchas. Fíjate que ya Miguel había encontrado un club que no iba a retener la ficha y demás. Y yo he estado diciendo, bueno, si esta es la voluntad de Dios, entrar a este club, que tampoco hace falta que lo mencione, un club que soy sumamente agradecido con él, igual que con Miguel, por moverse, por ayudarme. Yo a Miguel, cuando este podcast tenga muchísimas más visitas, estoy seguro que de aquí enviaré un montón de gente a la empresa de él, la recomendaré, porque me ha ayudado muchísimo desde que llegué aquí a España. Me ha abierto las puertas para entrenar en la academia de él y así que evidentemente en las posibilidades que yo tenga enviaré muchos chicos que quieran venirse para acá, para Europa, a jugar con él. Pero fíjate que lo curioso que justamente yo estaba diciendo, bueno, si es la voluntad de Dios entrar a este otro club y si se abre después en algún momento la puerta en Torrejón, pues me paso, ¿verdad? Pero bueno, al final parece que se va a poder abrir la ficha con el D y vamos con todo. Entonces vamos con todo y a darle. Así que los estaré manteniendo informados, chicos, de todo lo que pasa por acá. Sin más, nos vemos en el próximo
episodio. Y ya saben, estado de alineación, lo más importante. Si te mantienes así y empiezas a actuar desde esa persona que quieres ser, las puertas se van a abrir, pero es necesario que te mantengas ahí el suficiente tiempo, ¿ok? Sin más, nos vemos. Chao.